recortando la educación pública, nos va a tener enfrente. No es una ley de seguridad ciudadana para el pueblo. No hay empleos de calidad, estables y con salarios dignos. Una gran generación de jóvenes que se están formando con recursos de aquí, los están invirtiendo fuera del país. Bueno, para todos aquellos telespectadores que estén viendo a través de internet, de las redes sociales, de Facebook Live, este programa, son a la 1:23 de la tarde del jueves, día 25 de enero. Hace escasamente 2 horas, Izquierda Unida ha presentado una moción para salvar el palmeral de San Pedro de Alcántara. Digo esto porque es información de primera mano, es información de urgencia, por llamarlo de alguna manera, información que se ha producido hace escasamente 2 o 3 horas en el municipio de Marbella, concretamente en San Pedro de Alcántara. Estoy con Miguel Díaz, que es el concejal portavoz de la formación de izquierdas, de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Marbella, y es un titular un tanto espectacular, pero que puede ser cierto a partir de mañana en el Pleno. Izquierda Unida presenta una opción para salvar el palmeral de San Pedro de Alcántara, que estos días, pues bueno, el trasplante, sustitución, tala de las palmeras, la destrucción de ese enclave, esta mañana se ha podido comprobar que, bueno, han entrado las máquinas allí, es más, se comenta que incluso hay una escultura de Vicente Espuna que ha podido ser dañada, por lo menos su base. Bueno, hay una solución para esto, ¿cuál es? Pues sí que hay una solución, pasa por un poco la cordura, ¿no? Y volver a la senda de la coherencia en esta gestión. Nosotros hemos brindado un mecanismo muy claro, es más, estamos facilitando y dándole una puerta de emergencia prácticamente para que, sobre todo el teniente alcalde de San Pedro de Alcántara, bueno, pues encuentre esa salida, que como decimos es la voluntad que están expresando pues, en San Pedro de Alcántara distintos colectivos sociales, vecinos, y es que se preserve el palmeral histórico de San Pedro de Alcántara, un palmeral que es parte del paisaje, es parte de la identidad indisoluble, ¿no? a San Pedro, y por tanto pues debe preservarse y se puede compatibilizar con estas obras. Buscamos ese término que hay que buscar de cordura, de coherencia, en el que se puede hacer una obra de modernización, de mejora de todo ese entorno, pero a la vez no tiene que ser a costa de tocar elementos naturales y elementos identitarios tan arraigados, tan fuertes, ¿no? Esos vínculos tan grandes que hay como es el de ese palmeral, que tendremos que, todo lo contrario, hacer cualquier obra que lo que haga sea engrandecer, enaltecer y todavía dar más realce a ese palmeral y no dañarlo. Así que la propuesta es muy clara, es un mecanismo que en democracia es el más ágil, y es pronunciarse en un pleno que tenemos en el día de mañana, y tan solo es clara la propuesta. Hagamos las modificaciones pertinentes en el proyecto, esto es posible, para que se mantengan los pies de árbol, todos los que existen, todas esas palmeras, ¿no? Datileras, la mayor parte de ellas, donde están actualmente, y condicionemos la obra a preservar ese palmeral. Esa es la propuesta que brindamos, y esperemos que los concejales de OSP se atrevan y no continúen enquistados, empecinados en ese daño que están haciendo tan grande a San Pedro de Alcántara. Miguel, nosotros que estamos en la pomada del día a día, sabemos a qué nos referimos, dónde está ubicado este palmeral, porque claro, hablamos del palmeral de San Pedro, puede estar ubicado en Las Medranas, que no es el caso, ¿no? Sí, sí. Es un palmeral que está en el centro de San Pedro de Alcántara, que comunica además lo que es el casco histórico de San Pedro de Alcántara con el bulevar, es decir, se abriría hacia el mar, y tiene un recorrido histórico. En el año 2003 el gobierno de Jesús Gil intentó talarlo, precisamente el propio Rafael Piña, ahora mismo teniente alcalde, se posicionó en contra de esa tala de manera además muy vehemente, y ahora hay un proyecto aprobado por el tripartito, por el anterior equipo de gobierno, en el que se dice que bueno, se puede modificar ese palmeral, siempre, evidentemente, guardando la cordura medioambiental, ¿no? Que no se talen árboles. Y sin embargo, se están acometiendo las obras y parece ser que sí se están llevando a cabo, bueno, destrozos importantes, ¿no? Desde luego, hemos podido asistir hace, pues como bien dice, pocas horas al momento donde se estaban talando, sobre todo por las yucas y elementos, bueno, no del valor natural que tienen esas palmeras, ¿no? Paisajísticos, pero sí es otro tipo de elementos, además de vegetación, elementos también, pues como han sido las fuentes, de obras, etcétera, que se están demoliendo, bueno, pero aún estamos a tiempo, a pesar de esa agresividad que se está
realizando allí en contra de las movilizaciones de la ciudadanía, que se ha movilizado, que está solicitando pues esa cordura a la que aludíamos, pues aún estamos a tiempo de salvar esas palmeras, y es por lo que nos hemos desplazado hasta allí y por lo que hemos elevado esa propuesta a pleno por la vía de urgencia, hoy in extremis ya a la hora de cerrarse el plazo, ¿no?, de presentación de propuestas, que se cierra a las 12 del mediodía, y por tanto pues en tiempo y forma estamos para que mañana el pleno se pueda pronunciar y tome una decisión que entiendo que merecerá la pena, y es, bueno, pues por un lado que corrijan esos errores también de la tendencia de alcaldía, le damos esa oportunidad. Que lo que queremos aquí no es hacer una gruesca política, que igual es mejor, pues para ese punto de vista es más rentable políticamente que haga ese destrozo allí y haya una contestación ciudadana importante, pero no es eso lo que queremos, sino que se mantenga ese palmeral, que como bien dice está en la zona sur de la avenida Marqués del Duero, ya pues prácticamente en la confluencia con el Boulevard, ¿no? Ese tramo entre la calle Sevilla y avenida Luis Braille, que bueno, pues tiene todo lo que es un elemento pues de un conjunto, que por eso lo reconocimos incluso dentro del gobierno tripartito, desde el área de sostenibilidad, con colectivos de municipios, sanpedreños como es San Pedro 1860, pero también Marbella Activa, Marbella por sus árboles, la Sociedad Española de la Meteorología, como uno de esos espacios de biodiversidad del municipio, y tienen allí, tenía ese cartel, ya no está, evidentemente lo han arrancado, que además el señor Piña fue al acto que hicimos pues, con decenas de vecinos a poner esos carteles, y ahora lamentablemente pues vemos cómo lo que están haciendo es destruir todo ese legado, y esto es muy doloroso, y más un grupo que bueno, se autodefine como defensor de la identidad, de la historia, de los valores, de la singularidad de sanpedreña, y lo que está destruyéndolo no tiene sentido. Por tanto, pedimos esa rectificación y brindamos esa posibilidad de forma constructiva con la votación de esa propuesta, así que hacen falta pues que 2 votos más se sumen a los del resto de la oposición, y salvaremos, o estaremos en oportunidad de salvar ese palmeral histórico. ¿Y se puede paralizar un proyecto que ya está en marcha? Totalmente, se puede modificar en este caso, estamos hablando de no que se paralice el proyecto, sino que se modifique para introducir esos elementos que mantengan pues el arbolado y especialmente las palmeras a salvo. Se ha hecho, lo hemos hecho en otras ocasiones, evidentemente, cuando hay voluntad política. En el ejemplo más claro que podemos poner, porque tiene mucho que ver con el tema de los árboles, se puede modificar por otras cuestiones, se ha hecho, barrera arquitectónica, etcétera, pero en cuanto a los arbolados, se modificó un proyecto en la senda litoral, en la altura del antiguo Camping Marbella. Ahí, cuando llegamos, había un proyecto del Partido Popular que era talar todos los eucaliptos que había en la playa y en el propio entorno donde iba a pasar la pasarela de madera, y lo que hicimos fue modificarlo e integrar los árboles dentro de la pasarela, de manera que se hizo ese redondel, ¿no? Que se ha convertido en señal de identidad, ¿no? Totalmente. De ese tramo de la senda. Y es que eso es el valor que aporta, claro. Es decir, el tener una senda monótona, todo de madera, o ahí en este caso una calle monótona, toda de adoquines, pues a pasar a tener un espacio verde integrado perfectamente. Pues allí están, en esa senda litoral, es un lugar paisajístico, un lugar que es funcional porque hay sombra, y que además es cotizada la sombra en nuestro entorno. Hay más todavía cuando venimos de un bulevar donde por su configuración sobre un paso subterráneo no se pudieron plantar árboles y por tanto no hay ni una gota de sombra con todo el sol que tenemos. Pues sería mantener todo el máximo espacio de sombra ahí, porque es para eso, bajar las temperaturas, calidad de vida en definitiva. Y establecer unos ejes verdes también, ¿no? No sé qué... Totalmente, y hay una biodiversidad, que es por lo que lo reconocimos en esa ruta de biodiversidad. La biodiversidad pues genera una vida, unas condiciones óptimas, y ahí, bueno, pues hay, pues, por ejemplo, también otros pájaros, ¿no? Es decir, que se genera pues, un ecosistema dentro de la ciudad, que es lo que le da diferencia, le da valor, y le da una identidad también, porque bueno, las palmeras que están tan ligadas por todo lo que es la colonia de San Pedro, y palmeras pues algunas que llevan tantísimos años allí. Eso es lo que proponemos, y que se escuche a la gente, que se hagan las cosas pues con cordura y no pues por la calle de en medio, que es lo que se quiere hacer, y además bueno, acusando y de mala manera pues intentando escurrir responsabilidades en otros, ¿no? Esto es algo que es bastante habitual a verlo lamentablemente en política, bastante más habitual todavía verlo en el OSP, que ya vimos desde la moción traición hasta la fecha, bueno, que es su mecanismo, ¿no? Una autonomía que llamábamos la autonomía del embudo, ¿no? Que para todo lo bueno es gracias a OSP y la autonomía, y para todo aquello que no parece tan productivo, pues la culpa de los otros, ¿no? Eso no es ni autonomía, ni madurez, ni adultez siquiera, así que le queda mucho camino por recorrer, pero bueno, viendo el bagaje de OSP y sobre todo sus últimas
decisiones, tampoco tenemos muchas esperanzas puestas en que vayan a querer rectificar, que no sería recular, sino rectificar, claro. Pero parece que a lo mejor el orgullo tira más que la identidad incluso de pueblo y la configuración histórica de San Pedro. Esperemos, todavía hay que esperar que se encienda la lucecita y mañana podamos dar una buena noticia, y es que vamos a poder salvar ese palmeral y bueno, modernizar la ciudad en todo lo que sea bueno, pero salvando también esos elementos que son fundamentales y que además tienen un valor incalculable, porque no se lo puede dar un adoquín o una nueva farola que traigan con un diseño vanguardista como lo que se está poniendo, sino es que es algo que es lo que le da singularidad, lo diferencia de otros muchos puntos donde tiene la misma farola, donde tiene el mismo adoquín, y lo que se trata es de generar espacios propios, con sabor, ¿no? Y eso es lo que da la personalidad a los pueblos y a los destinos turísticos, como es el caso también de San Pedro, de Marbella, ¿no? Bueno, pues mañana lo veremos en el Pleno Municipal, si esta moción presentada por urgencia de Izquierda Unida para salvar el palmeral de San Pedro, pues bueno, pues tiene el apoyo, si se puede presentar en primera instancia, y luego ver si tiene el apoyo no de todos los grupos políticos. Es una cuestión de voluntad política y de madurez política. Así es. Sin más, no pasa nada por admitir que, bueno, pues igual los vecinos tienen razón. Por supuesto, y de hecho que igual los vecinos tienen razón casi siempre, además. Efectivamente, la experiencia de gobierno, yo en esta experiencia de gobierno, que bueno, que tuvimos de 2 años, un momento en decisiones que tomamos, claro, de modelo de ciudad. Hemos dicho, bueno, lo de la senda litoral, por supuesto, que se modificó y ahí están los árboles, pero también cuando se hizo el torno de lo que es el Molino de Viento, toda la zona del carril bici, de Camilo José Cela, de calle Ortega y Gasset, Esteban Calderón, pues hicimos una configuración inicial donde, buscando, bueno, pues generar carriles bici, pero también más aparcamiento en una zona con mucha demanda, pues de restaurantes, de comercio, etcétera. Pues forzamos el generar aparcamiento en las calles a la vez que introducir la bici, y hubo, pues los vecinos dieron que se había estrechado demasiado lo que era el espacio en Esteban Calderón y Ortega y Gasset, bueno, y cogimos, pues igualmente que lo pintamos, pues lo volvimos a pintar con otra traza que con ellos negociamos. Evidentemente el objetivo está, porque lo tenemos que poner, que es dar movilidad ciclista, introducir un nuevo elemento de movilidad sostenible como la bici, eso es irrenunciable, ese es tu principio, por lo que pelea. Pero luego hay que escuchar a todos los demás, y si vemos que de esta forma se garantizaba pues mejor la circulación, pues volvimos a rectificar ahí, contentos los vecinos, porque se está gobernando con la gente, que es lo que se trata, y también pues aprendemos la lección. Vamos a seguir por la próxima vez escuchando más, y más que escuchando, explorando más cuál es la voluntad y las necesidades de la gente, porque los técnicos aportan un conocimiento fundamental. La parte política pues también, porque estamos en contacto, pero es necesario que la parte social también se integre, si no es que queda corto y queda cojo, perdón, lo que es el diseño de cualquier actuación. Y después hay que saber, porque al final gobernamos, como decimos, no solo para la gente, sino con la gente, y hay que escucharlo, y son experiencias positivas. Yo creo que el de rectificar cuando es bueno para la ciudad, ¿no? Así que ahora es un momento oportuno, y ya digo, no queremos hacer saña, no queremos hacer una rentabilidad política, sino que se quede eso y para la historia, y tenemos una oportunidad en la alcance de la mano, ¿no? Que es esa propuesta tan fácil como mañana que 2 concejales levanten la mano será suficiente. Bueno, pues esperemos. Este es un capítulo que no está cerrado hoy, que mañana precisamente se abre otro más, y que esperemos, bueno, pues que salga en buen puerto para todos. Como decía Miguel, al final pues tener un espacio verde en la ciudad hoy en día diremos que es casi un privilegio, un lujo. Hay que preservarlo, mantenerlo, además no solo preservarlo y mantenerlo, sino hacerlo en las mejores condiciones, porque también esto es importante. Bueno, hablamos de más temas con Miguel Díaz, el coordinador local de Izquierda Unida, porque tenemos buenas noticias. Izquierda Unida presentó en Diputación la semana pasada un proyecto para poner en valor la mina del Peñoncillo, que está sita entre las lindes entre Marbella y Ojén, un lugar que fue trascendental para la historia de Marbella. Y no solo para la historia de Marbella, sino también para Andalucía y España, porque de hecho fue la industria siderúrgica puntera, iniciática de todo el país, que ahora mismo está prácticamente abandonada, quedan poquísimos vestigios, pero sí es cierto que se intenta poner en valor, que se integre dentro de la gran senda de Málaga, a través de la colocación de 4 miradores y 4 puntos interpretativos. Y bueno, pues Izquierda Unida lo llevó a Diputación, y pese al voto en contra del Partido Popular, pues ha salido la propuesta adelante.
Así ¿Sí? que es una muy buena noticia, ¿no? Recuperar, poner en valor la memoria importantísima de una ciudad como Marbella, que, como bien apuntaban desde Ciniana, nunca ha sido una ciudad de pescadores, sino que ha sido una ciudad fundamentalmente agrícola, ganadera e industrial. Un pasado industrial que las administraciones parecen querer tapar, olvidar desde hace años, ¿no? Y no entiendo muy bien por qué, cuando debería ser un orgullo para la ciudad saber que tienes precisamente esa veta histórica fundamental en tu historia, ¿no? Desde luego, hay que dar a conocer esos valores patrimoniales, como decimos, esa historia nuestra, que es lo que nos puede, pues son elementos de cohesión, lo que dijimos, lo social, hacernos pues fuerte como municipio, como pueblo, como ciudadanía, y a partir de ahí, bueno, pues también fortalecer y complementar ejes económicos fundamentales. Es decir, que ese tipo de patrimonio no es solo que nosotros seamos unos románticos, queramos nostálgicamente recordar ese pasado, ¿no? Que es importante tenerlo y somos humanos y tenemos que enriquecernos también de esas cuestiones, sino que es productivo desde el punto de vista turístico el poder ofrecer y diversificar un turismo de naturaleza, que tenemos también por la Sierra Blanca, en este caso la Gran Senda, con un elemento patrimonial tan importante y un elemento histórico, bueno, tanto como que ahí hablamos que eran los pioneros en la siderurgia, que de ahí pues todo lo que era en Málaga, ¿no? Con Manuel Agustín Heredia, etcétera, Claro. pues de dónde se extraía, es decir, que llegó magnetita de ahí al ferrocarril de los Estados Unidos, ¿no? La conquista del curioso oeste, ferrocarril, ¿no? efectivamente, es decir, Desde Marbella. que han salido. Todos esos elementos, ¿cómo podemos silenciarlo y mantenerlo oculto? Cuando lo que ocurre es hacer unos miradores, unos puntos interpretativos, y enriquecemos esa zona. Bueno, pues Diputación y el Partido Popular en este caso, que gobierna, pero no lo hace con mayoría absoluta, por eso hubo votos del resto del grupo y se quedó solo, a pesar de gobernar, y va a tener que gestionar ese acuerdo, aunque no lo quiera y no lo haya apoyado, pero ahora le toca gestionarlo. Pues no entendemos por qué quería negar a Marbella de esa inversión, que estamos hablando de unos 50.000 euros aproximadamente, pero que sin embargo puede ser tan interesante para diversificar nuestro turismo también y para que conozcamos nuestra historia. Así que es muy interesante. Además viene hecho con participación, con colectivos que han estado, Ciniana, etcétera, y ahora vamos a ver, también queremos, para celebrar esto y para reclamarlo, de que se cumpla ahora lo que se ha acordado, que es lo que vamos a estar ahora vigilantes para que se cumpla. Haremos una visita, invitaremos ya, cuando tengamos cerrados los detalles, a todos los ciudadanos y ciudadanas que quieran, pues a dar un paseo y a la vez pues conocer e interpretar la mina pues con personas expertas y conocedoras de ella. Así que es interesante movilizar y recordar al pasado, pero mirando al futuro, ¿no? que es clave. Y pasamos de la cantera producida por una industria, como es la minera, a otra cantera, que es la de Nahueles, donde se celebra desde hace 5 años, si no me equivoco, Starlight, el Festival Starlight, que bueno, pues precisamente en el pleno de hoy, de mañana, depende de cuando nos estén viendo, pues el equipo de gobierno lo va a llevar para declararlo de interés especial municipal. Bueno, hay muchas sombras acerca del Festival Starlight, muchos acuerdos incumplidos acerca del Festival Starlight, y parece que es necesario arrojar un poco de luz sobre todo este asunto, porque no hay que olvidar nunca en ninguna instancia que se está utilizando para un bien privado y un lucro privado un espacio público. Así es, un espacio público y además con un alto valor natural, que por tanto tiene unos condicionantes y es, por un lado, bueno, apto para que determinadas y para otras cosas no, evidentemente. Después, bueno, hablamos de una situación, de varias situaciones, ¿no?, que vienen en el tiempo. En primer lugar, que esa figura que el Partido Popular propone, o el equipo de gobierno, no le encontramos un encaje legal, es decir, no existe en lo que es el ordenamiento jurídico una figura para que un ayuntamiento declare de interés especial municipal un evento, no lo hemos encontrado, ni la repercusión que eso supondría. Es decir, ¿qué pasa con esto? ¿Que va a servir para saltarse determinadas obligaciones y garantías legales? Pues si es así, nos suena bastante mal. Trato de favor es lo que nos vendría a sonar, pero es que ni siquiera aparece esa figura. Luego vemos también, pues en este caso, cómo hay una serie de incumplimientos que viene, no que ha realizado Starlight, que también, por ejemplo, no ha pagado el canon que tenía que pagar por utilizar ese espacio público, sino que es que sigue ocupando a día de hoy todo el espacio de la cantera, que tenía que haber quedado libre después del festival, que es un espacio público, viene siendo ocupado por artilugios, por incluso seguridad privada que existe allí, y que acota e impide el acceso a cualquier persona. Por tanto, hay una serie. El pasado día 15 de octubre, o sea, hace ya unos cuantos meses, claro, debería haberse liberado, ¿no?, de esos elementos fijos la cantera,
pero bueno, sigue cerrada, incluso vallada. Incluso vallada, y por tanto estamos hablando de que se hace un uso privativo de un espacio, de que no se paga un canon que sea recurrir incluso al ayuntamiento, y a pesar de todo esto pues se quiere hacer ese trato de favor que decimos, que no sabemos después qué utilidad tiene, y que ni siquiera es resolutivo en el acuerdo de pleno, sino lo que dice es que se inicie un expediente para ver cómo se le da ese título, ¿no? Por tanto, lo que vemos aquí es que buscan, pues, el Partido Popular con esto, pues confrontación, presión, o lo estarán presionando desde la empresa de Starlight. Nosotros lo que pensamos es que bienvenida a todas estas inversiones si son buenas para la promoción, pero que a la vez hay que mantener otras cosas, no todo vale, tiene que ser bueno, pero tiene que ser justo en cuanto a que respete el medio ambiente, que eso es lo primero, que respete también la legalidad, porque claro, la legalidad tiene que estar por encima de otros intereses particulares. Se nos exige a todos los ciudadanos cumplir con la ley. Eso. Mucho más debería hacerse cumplir a una empresa de esta envergadura, ¿no? Y más cuando hablamos de que, bueno, entendemos que los eventos culturales, aunque son eventos culturales muy concretos, para un público muy concreto, pero en Marbella pueden tener cabida este tipo de conciertos con entrada de más de 300 euros, ¿vale? Pero es que no contentos con eso, lo que están presionando realmente más la organización y donde más problemas hay es para hacer otros usos, como tener una discoteca toda la noche abierta y sirviendo con distintas barras allí en aquel entorno natural, que es donde está el gran problema de todo esto, ¿no? Que donde la legislación pues impide este tipo de actividades, donde hay pues otros establecimientos que vienen haciendo una actividad en ese sentido y que vienen pagando impuestos, etcétera, etcétera, todo el año, y que ahora pues lo hagan personas que ni siquiera están pagando los impuestos, que después hay estos artistas a 300 euros la entrada y que son de primer renombre y que en Marbella pues habría que ver cómo darle cabida, pero que también hay mucha cultura local que se encuentra taponada porque no se le da empuje y apoyo, y aquí pues no se quieren saltar la ley para favorecer estos intereses. Por eso nosotros queremos poner esa visión, por eso es importante que se vea desde todos los prismas esta cuestión de Starlight y que se valoren elementos y que cuando se actúe sea con justicia y con legalidad, eso desde luego, y a partir de ahí pues bienvenida a todas las inversiones y todo lo que sea reforzar la marca Marbella como un destino pues ligado a la exclusividad, porque también es uno de los segmentos que inevitablemente, afortunadamente incluso pues tenemos que explotar, la exclusividad, el lujo, ese turismo de alto nivel adquisitivo, pero no a costa de cargarnos la mayor, que sería bueno pues la propia ciudad o elementos como la legalidad y el interés general. Sí, que quede claro, ¿no? Que esto no es un discurso en contra de la Gala Starlight, sino a favor de la legalidad. Que se cumpla, ¿no? con lo establecido, ¿no? Con el interés general, como decimos, se está haciendo un uso privado y con afán de lucro de un espacio público que es suyo y mío y es, en fin, es de todos, y más que por eso debería cumplirse la legalidad con escrúpulo, ¿no? O sea, al dedillo. Vamos con el último tema, Miguel, que se nos echa el tiempo encima. Izquierda Unida presenta una moción también para el próximo pleno, para el pleno del viernes, el pleno ordinario del mes de enero, que habla sobre el techo de gasto. El equipo de gobierno actual, formado por PP y OSP, habló en su momento de que bueno, había un documento que permitía al Ayuntamiento de Marbella saltarse ese techo de gasto impuesto por el ministro Montoro y por Hacienda del Estado, que se lo iba a gastar el Ayuntamiento de Marbella en los presupuestos municipales en 36 millones de euros, pero ese documento al que se hacía referencia tanto la alcaldesa por un lado como el concejal de Hacienda Manuel Osorio por otro, no parece, o por lo menos no se ha presentado. No, a nosotros desde luego nos lo ocultan, ¿no? Una y otra vez, lo hemos pedido en donde se deben pedir, en espacios órganos institucionales, lo hemos pedido en el mes ya de noviembre, estamos hablando, en comisión informativa, después en pleno, en el pleno extraordinario de aprobación de presupuestos. Se nos ha dicho que se nos iba a remitir, es decir, la cara amable del régimen nos dice que sí, pero después no lo hace. Y claro, aquí hay un elemento claro, y es que ya dudamos de la mayor, de que exista siquiera ese acuerdo, o que si existe alguna comunicación no sea tal como nos lo han querido contar la alcaldesa y el delegado de Hacienda, porque lo que nos viene a decir es que mientras, por ejemplo, a Madrid se le ha intervenido y se le ha obligado a un plan de ajuste con recorte importante en su presupuesto, que ha costado, para empezar, porque se mantuviera firme el delegado de Hacienda que pertenece a Izquierda Unida, pues su destitución, porque así ha costado, pero con la coherencia se ha mantenido, pues a Marbella supuestamente se le permite que se salte ese techo del gasto, un techo del gasto que entendemos que es injusto, ¿no? Pero lo que ocurre es que la ley es la que es y claramente dice que si te salta el techo del gasto, ¿vale? De entrada ahora no ocurre nada en la formulación del presupuesto,
aunque está la advertencia hecha evidentemente por el interventor, pero luego cuando se haga la liquidación podemos encontrarnos que en 2020 haya que tomar medidas drásticas que sea ajustar un presupuesto pues en 36 millones de euros, y eso suponga pues perfectamente pues recorte, una situación económica compleja para las arcas municipales, o si, y confiamos en que no, gobierna un equipo como el del Partido Popular, que sea utilizado pues como la excusa perfecta para despidos colectivos, para ampliar privatizaciones, para acabar adelgazando lo público y haciendo al ayuntamiento, más que una prestación de servicios para todos, un negocio para unos pocos. Y eso es la gran duda que nos plantea, y por ello consideramos muy importante esta propuesta. Que haya transparencia, y después que también se pidan otra serie de acuerdos que vienen, como son la estabilidad de trabajadores municipales, de la empresa de transporte, como es también que se financie los ayuntamientos adecuadamente y se les permite su autonomía. Bueno, como es un programa pegado a la actualidad, precisamente estamos hablando de las mociones que va a presentar también Izquierda Unida al Pleno Municipal. Hablábamos al principio del programa de la moción de urgencia que iba a presentar Izquierda Unida para salvar el Palmeral de San Pedro, y nos acaba de comunicar Carmen Baro, que es la secretaria del Grupo Municipal, pues que han entrado 2 mociones de urgencia. Una de ellas es la del Palmeral de San Pedro. Del Palmeral de San Pedro, pues eso Así es que, bueno, una noticia. Se podrá debatir mañana entonces en el Pleno Municipal. No es la garantía total, porque esperemos. Tenemos esa moción de urgencia, luego hay que votar la procedencia o no de la urgencia. Sí, sí. Y ahí es donde los votos de la mayoría de PP o SP podrían tumbar esa urgencia. Nosotros, desde luego, vamos a negociar, y en eso estamos, con el resto del grupo, que se vote esa urgencia, y si tenemos que por ello postergar una de las mociones, tenemos un cupo de 2 mociones mensuales que ya estaban presentadas de forma ordinaria. Si tenemos que postergar una de ellas para el mes de febrero, pues lo estaremos dispuestos, porque entendemos que Las Palmeras es ahora o nunca, es un dilema claro, que es totalmente inmediato, ese SOS al Palmeral de San Pedro, y por tanto estamos dispuestos a negociar eso. Es lo que tendremos que hacer, y bueno, lo sabremos ya en las próximas horas y lo comunicaremos en cuanto así lo sepamos. Bueno, pues vamos a cerrar el programa como lo empezábamos. Hablamos de salvar el Palmeral de San Pedro de Alcántara, que, como saben, bueno, ha sido motivo de polémica durante estos últimos días. Izquierda Unida presentaba esta mañana la posibilidad de salvarlo a través de una moción de urgencia, y bueno, pues nos han comunicado que pues bueno, ha entrado una de esas. Hemos dado un primer paso. Han entrado 2 mociones, y una de ellas es precisamente esta, que tiene la pretensión, el objetivo de salvar el Palmeral. Ya lo veremos mañana, como dice Miguel, la negociación interna que hay luego dentro de los partidos, y si trasciende a pleno municipal o no, y si se vota o no la urgencia de esta moción en positivo. Pero bueno, un paso está dado. Está dado. Nosotros sabemos que estamos en la línea que creo que es la adecuada, que es la de tender mano. En este caso incluso podríamos decir, bueno, buscar esa confrontación, pero no, queremos facilitar una salida, y esa es una, a ver si hay cordura, y 2 votos hacen falta, aparte de los de la oposición, entre la fila de PP o de SP, para que digan, vamos a salvar ese Palmeral. Hay concejales de San Pedro, en el PP también, que podían dar un paso en favor y votar en conciencia. Hay 2 concejales en el SP, a ver si se puede de alguna manera dar un paso y ser valiente, y no poner la sentencia para este elemento tan importante de la identidad y del paisaje de San Pedro. Bueno, pues mañana se despejarán dudas, esperemos que en favor del medio ambiente, de estos ejes verdes transversales de las ciudades, también plasmados en el Plan Estratégico de la Ciudad, un documento importantísimo que es el que fija las trayectorias no a 2, 3 o 4 años, sino bastante más allá, hasta el año 2022, donde se contemplan precisamente la necesidad de crear estos espacios, ejes verdes, corredores verdes, para que las ciudades respiren con un poco más de holgura, y que el paisaje, pues bueno, también esté teñido de verde y de oxígeno, un paisaje tan castigado como el de esta ciudad por el urbanismo desaforado durante tantos años. Miguel Díaz, un placer, como siempre. Pues igualmente. Nos vemos en el Peñoncillo, entonces, ¿no? Pues en el Peñoncillo estaremos, y cuando ya tengamos, pues invitaremos a todos los que quieran venir también. Por supuesto. Muchas gracias a todos. Nos vamos. Desde luego, si sigue recortando la educación pública, nos va a tener enfrente. No es una ley de seguridad ciudadana para el pueblo. No hay empleos de calidad, estables y con salarios dignos. Una gran generación de jóvenes que se están formando con recursos de aquí, los están invirtiendo fuera del país.